Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Bienvenidos a Tanakh. La porción de la escritura que acabamos de escuchar hace una clara referencia al tiempo del nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 2, versos del 1 al 4, nos cuenta acerca de unos magos de Oriente que se presentaron ante el rey Herodes preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? Y cuando los principales sacerdotes y escribas les preguntaron acerca de esto, pues ellos no sabían, estos extranjeros respondieron: así fue escrito por el profeta. ¿Qué profeta? Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Miqueas o Miquía significa ¿quién es como Dios? Se cree que escribió su libro entre los años 735 y 700 a.C. Vivió en la ciudad de Moreset, ubicada dentro del territorio de Judá, cerca de la ciudad filistea de Gat, a medio camino entre Gaza y Jerusalén, cerca también de la ciudad fortaleza de Laquis. Moreset ha sido también identificada como Tej-Ej Yudeide, ubicada a poco más de 22 kilómetros al noreste de Hebrón. El texto bíblico ubica el ministerio de Miqueas en los días de los reyes Jotán, Acaz y Ezequías, esto es, la segunda mitad del siglo VIII. Fue contemporáneo de los profetas Amós, Oseas e Isaías. Y no solo eso, Isaías capítulo 2, versos 3 y 4 es casi idéntico a Miqueas capítulo 4, versos 2 y 3. Habacuc capítulo 2, versos 12 es similar a Miqueas capítulo 3, versos 10. Y el profeta Jeremías cita en el capítulo 26, verso 18 de su libro, a Miqueas capítulo 3, verso 12. Lo cual nos indica que las palabras de Miqueas tenían influencia entre otros profetas. Esto nos dice que por lo menos en tiempos del profeta Jeremías, el libro de Miqueas ya había sido escrito y era considerado canónico. Su ministerio se centró principalmente en el reino del sur. Sin embargo, tuvo injerencia en la parte norte al anunciar la caída de Samaria. Esta profecía la encontramos en el capítulo 1, verso 6 de su libro, cumpliéndose en el año 722 a.C. Su mensaje estaba dirigido en particular a los terratenientes, codiciosos y opresivos, quienes apoyaban a líderes políticos y religiosos corruptos de Israel, que se habían llevado a la nación a una decadencia moral. Se sabe que había profetas corruptos que por unas monedas aseguraban otorgar perdón y protección de parte de Dios a quienes pudieran pagarla. Miqueas condenó el pecado de Judá, anticipando el juicio divino en su contra. Él no solo fue un judaíta patriótico que esperaba la victoria de Israel. Su libro plantea la teología de que a pesar del juicio que vendría sobre su pueblo, éste se levantaría para convertirse en bendición para todas las naciones. Los 7 capítulos del libro del profeta Miqueas se dividen en 3 temas principales. Número 1,
Juicio contra los opresores de Israel y Judá. Capítulos 1, 2 y 3. Número 2. Restauración del liderazgo de Jerusalén. Capítulos 4 y 5. Tercero. Justicia, amor y misericordia de Dios. Capítulos 6 y 7. Al igual que Amós, Miqueas no tuvo un puesto reconocido entre la corte de los reyes de ese tiempo, como sí la tuvo, por ejemplo, el profeta Isaías. Miqueas profetizó que un día llegaría el ejército asirio para conquistar Israel y devastar Jerusalén. Y después de esto vendría Babilonia, siendo aún peor. A continuación veremos un panorama de los reyes de Israel para poder tener una mejor comprensión de lo que hemos analizado hasta ahora aquí en Tanakh con respecto a los libros del Nevi'im. Una vez que terminaron los 400 años del periodo de los jueces, el pueblo pide al profeta Samuel que levante un rey después de él. Así que es levantado como primer rey Saúl. Posterior a él vemos a David y a Salomón su hijo. Aquí en esta parte de la escritura en Primera de Reyes capítulo 11 vemos el momento en el que Dios decide dividir el reino por causa de los pecados de Salomón, otorgando 10 tribus a Jeroboam, hijo de Nabat, y solo 2 tribus a Roboam, hijo de Salomón, por amor al rey David. A continuación tenemos una lista de 19 reyes que estuvieron ejerciendo en el reino del norte, en la parte norte del país. Tenemos a Jeroboam, hijo de Nabat, Nadam, hijo de Jeroboam, Basa, hijo de Ahías, Ela, hijo de Basa, Simri, Omri, Acab, hijo de Omri. Aquí tenemos el periodo en el cual en la Biblia está la historia del profeta Elías y Eliseo. Luego tenemos a Ocosías, hijo de Acab, Jorán, Jehú, hijo de Josafat, Joacás, hijo de Jehú, Joás, hijo de Joacás, y Jeroboam II, hijo de Joás. También tenemos a Zacarías, hijo de Jeroboam, Salum, hijo de Jabez, Manahem, hijo de Gadi, Pecajías, hijo de Manahem, Pecaj, hijo de Remalías, Oseas, hijo de Ela. Como ya lo hemos dicho en otras cápsulas, este fue el periodo en el que el reino de Israel creció y floreció. Hubo grande abundancia. Sin embargo, en este periodo de tiempo, en lugar de haber vuelto sus ojos a Dios, se hicieron como las demás naciones, cayendo en los pecados que Jehová les había prohibido, como por ejemplo el pecado de la idolatría. Así que a partir del periodo de Jeroboam II, hijo de Joás, Dios empezó a enviarles profetas con la intención de mandarles un mensaje a fin de que ellos se arrepintieran. Vemos en la imagen cómo Dios utilizó a Amós, a Oseas, a Isaías y al profeta Miqueas. Pero como Dios sabía y conocía sus corazones de que ellos no se arrepentirían, paralelamente mandó al profeta Jonás hacia Nínive, la nación que unos años después sería el instrumento de Dios para ejecutar juicio sobre su pueblo rebelde. De esta manera estamos cerrando con el libro del profeta Miqueas este periodo de tiempo que abarca desde la división del pueblo en 2 reinos hasta la caída de Israel y su capital Samaria a manos del imperio asirio. Es nuestro deseo que los comentarios y la información que exponemos en estas cápsulas sean herramienta útil que, sumada a la revelación del Espíritu Santo de Dios en su lectura diaria, le lleve a usted a tener una mejor comprensión de las Escrituras bíblicas. Por hoy es todo. Nos vemos en la siguiente cápsula. Que Dios le bendiga grandemente.